segundos aquí. Todo tiene su chocolate y su dulce. Amén. Amén. Bueno, pues antes de comenzar vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde a poder pues entender la palabra y recibirla con un corazón alegre. Oremos. Amantísimo Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, simplemente para suplicarte que tú exaltes y glorifiques a tu Hijo amado Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Mi oración es simple, orando por las personas que están presentes. Solamente tú, Dios, conoces las condiciones espirituales de cada uno de ellos. Señor, si hay alguien aquí en el día de hoy que no conoce tu Hijo amado Jesucristo como Salvador de su vida, mi oración, Padre Celestial, es que hoy sea el día de su salvación. Para aquellos que están seguros, para aquellos que sí han recibido a Jesucristo como su Salvador, para aquellos que han experimentado el cambio que sucede cuando uno recibe a Jesucristo, mi oración por ellos es, Padre Santo, que mientras estén escuchando el mensaje de esta mañana, que ellos estén orando por las personas que están a su alrededor, que posiblemente no han experimentado ese cambio en su vida, Señor. La palabra de hoy, Señor, este pasaje es un pasaje muy conocido y nuestra oración, Padre Celestial, es que a pesar de que sea conocido, que todavía este pasaje llene nuestros corazones de gozo, Señor. Oramos por nuestro querido pastor, donde quiera que esté en este momento predicando, que tú lo uses y que de la misma manera que el deseo mío es glorificarte a ti, que ese sea el mismo deseo de él en esta mañana, Señor. Te alabamos, Jesucristo, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Si tiene su bosquejo en esta mañana, ve que el título del mensaje de hoy es El gran incomparable amor de Dios. El texto que voy a usar en este día es Juan 3:16. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han escuchado este pasaje, Juan 3:16? Posiblemente el pasaje más popular, el más famoso que hay en la Biblia, más conocido por todas las personas. Es muy posible que la mayor parte de las personas que estén presentes en la iglesia en este momento se han memorizado ese pasaje, posiblemente en la escuela dominical, posiblemente en Vacation Bible School. El asunto es que la mayor parte de ustedes se conocen este pasaje y lo que quiero hacer, lo que voy a intentar esta mañana es predicar este pasaje. Yo nunca, en los 14 años que he sido pastor, que he enseñado la palabra de Dios, yo nunca he predicado un mensaje simplemente en este pasaje. Me voy a tardar 2 semanas. Esta va a ser la parte número 1. La semana que viene va a ser la parte número 2. Pero quiero que veamos este pasaje por su totalidad y que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender la dulzura y la belleza de esta promesa, que para muchas personas simplemente es just another thing, and it cannot be just another thing. So, lo que quiero que hagamos en este momento es esto. Todo el mundo tiene su dulce, ¿verdad que sí? Levanta el dulcecito para arriba, levántelo. Everybody, ¿verdad? Muy bien. I want you to take the wrapper off, quitarle el papelito y se lo pueden comer en este momento. Just eat the candy. Just eat it. Cómase el dulce. Algunos de los jóvenes de los niños, mejor dicho, están bien ansiosos. Una vez me pregunta si esto es una lección acerca de la tentación. Yo dije que no. Quiero que se lo coman. ¿Cuántos de ustedes escogieron el chocolate? ¿Verdad? ¿Están disfrutando el chocolate en este momento? ¿Verdad que sí? Es rico, ¿verdad? Es bueno. ¿Y cuántos de ustedes escogieron el Jolly Rancher? ¿Y cuántos de ustedes que escogieron Jolly Rancher escogieron el Green Apple? It's my favorite. All right, very good, right? It's sour, it's nice, ¿verdad? Ahora, sigan comiendo, sigan disfrutando de ese dulce, porque no sé si se dan cuenta, pero la razón por que tú y yo en esta mañana podemos disfrutar de este dulce es porque Dios nos ha dado a nosotros algo que se conoce como papilas gustativas. Papilas. Papilas? Papilas. There you go. Been practicing all week and I messed it up the first time. Papilas gustativas, ¿verdad? The taste buds en inglés.
Now, raise your hand if you have taste buds. Children, raise your hand if you could taste the candy you're eating. Now, this is a wonderful thing. Una cosa tremenda que Dios nos creó de esta manera para poder disfrutar de la comida que estamos comiendo. Yo le digo a mucha gente, después que yo me convertí, después que el Señor vino a mi vida, entendí que yo no podía satisfacer la carne con los placeres de este mundo. Y si hay una cosa que todavía yo puedo decir que el Señor me ha dado el privilegio de poder disfrutar es la comida. Amén. Sí, amén. Y si no fuera por estos these taste buds, yo no podría disfrutar de la comida. Ahora, el asunto es este, hermanos. En esta mañana estamos aquí presentes en la casa de Dios, y para algunas personas, lamentablemente, se puede decir que ellos no pueden disfrutar de Dios de la misma manera que tú estás disfrutando de ese chocolate o de ese Jolly Rancher. Lamentablemente, la razón es porque para algunas personas el Señor, Dios, no te ha renovado, Dios no te ha salvado. Y el resultado de esto es, si ven en su bosquejo, el punto número 1 es que lo que Dios desea es que tú y yo probemos y veamos la dulzura del Evangelio. Este pasaje que está aquí, Juan 3:16, es un pasaje muy conocido, pero que lamentablemente muchas personas le han perdido la dulzura de ese pasaje. Muchas personas escuchan ese pasaje y le da igual. Y no debe ser de esa manera. Yo sé que para algunas personas hoy en día están aquí presentes y al escuchar la palabra de Dios, a cantarle a Dios, eso llena tu corazón de gozo y de alegría y de felicidad. Y la razón por qué eso es porque Dios te ha dado a ti papilas, así es, papilas, sí, papilas gustativas regeneradas. En otras palabras, que eres salvo, que Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado tu ser. Y hoy en día, por la gracia de Dios, esta mañana puedes probar y ver la dulzura del Evangelio de Jesucristo. Si no fuera por ese milagro, el milagro de la salvación, no estuviera disfrutando de la palabra de Dios en esta mañana. La persona que tiene esas papilas gustativas regeneradas son personas que no están satisfechos con Cristo. Son personas que quieren más de Jesucristo. Como ahora en este momento hay ustedes, posiblemente algunos de ustedes, que se comieron ese pedazo de chocolate, pero desean el segundo. ¿Cuántos de ustedes desean un segundo pedazo? ¿Verdad que sí? Y la misma cosa debe suceder con nosotros en relación a Jesucristo. No podemos estar satisfechos simplemente con venir a la casa de Dios una vez a la semana. No podemos estar satisfechos con simplemente escuchar la palabra de Dios una vez a la semana. Cuando la persona viene a Jesucristo, nunca está satisfecho con Cristo. Quiere más y más y más y más de Cristo. Pero también hay algunas personas presentes en este día que tienen papilas gustativas regeneradas, pero que se han contaminado con las cosas y los placeres de este mundo. Y no pueden disfrutar la comida en su totalidad. No pueden disfrutar el Evangelio en su totalidad. No pueden disfrutar el nombre de Jesucristo. Cantarle a Jesucristo, la palabra de Jesucristo en su totalidad. Sería el equivalente a cuando una persona se quema la lengua, o cuando una persona tiene una infección de garganta, o cuando una persona tiene, una palabra nueva que me aprendí, cuando una persona tiene una afta, a canker sore, adentro de la boca. Uno no puede disfrutar la comida de la misma manera que uno puede disfrutarla cuando no está ahí. Yo no sé cuál es el pecado, yo no sé cuál es la situación. A veces como creyentes hay temporadas en nuestra vida donde no estamos
Los zombies son reales. Do they exist? And here's the answer to that question, young children. Zombies, the way you see them in TV, do not exist. But yes, I would like to say that zombies do exist. And listen to me now. Listen to me now. Because when you see the TV show, when you see zombies, los zombies, ¿verdad? Zombies are creatures that only think about feeding themselves, eating, satisfying the flesh. That's all they do. And they like to walk in big crowds, just like the people of the world. La gente que no conoce a Jesucristo simplemente pasan la vida alimentando la carne y siempre siguen la corriente. They follow all the other zombies. Y la gente en esos programas que están vivos, what are they doing? They're running away from the zombies. ¿Por qué? Porque están vivos. La persona que está viva espiritualmente no se está dejando llevar por la corriente, sino que está corriendo en contra o le está huyendo a la corriente. Pero lamentablemente, como dije anteriormente, posiblemente hay una persona, pueden haber varias personas en este servicio en el día de hoy, que tienen papilas gustativas, pero que no son o que no han sido regeneradas. La cosa es clara. Todos nosotros tenemos papilas gustativas. Algunos de ustedes, sus papilas son relacionadas con la música. Y cuando escuchan la música o cuando escuchan un tema con relación a la música, se ponen vivos, se llenan de gozo, se llenan de emoción. Pero otros son los deportes. Hace 2 semanas atrás, cuando empezó el comienzo de la temporada de Orlando City Soccer, ese estadio estaba lleno de personas que tenían papilas gustativas ¿del qué? Del soccer. Y fueron ahí pintados de color, fueron ahí con sus bromas, haciendo ruido, gritando. Y lo que estoy tratando de comunicarle en esta mañana es esto. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé estas papilas, these taste buds for the things of Christ, for the things of God. Because God is good. God is to be enjoyed. Y no sé cómo te sientes en este momento. Cuando escuchas la palabra de Dios, escuchas música con relación a Jesucristo, con música que alaba y exalta a Jesucristo, ¿cómo te sientes por dentro? ¿Lo estás disfrutando o lo estás rechazando? Y Jesucristo sabía esto, por eso es que tenemos este pasaje, por eso es que Jesucristo vino a este mundo. Ahora, esta mañana necesitamos que Dios reviva nuestras papilas o papilas gustativas para poder saborear la dulzura de este pasaje de Juan 3:16. Todo el mundo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su para todo aquel que no se pierda, sino que ese es el regalo, ¿verdad que sí? Esa es la esperanza. Ese pasaje tan conocido que la mayor parte de nosotros no hemos memorizado. Y el intento mío simplemente es, en estas 2 semanas, es preparar su corazón para la Semana Santa.
Porque hay muy pocas personas meditan en esa semana de lo que Dios hizo a través de Jesucristo, de lo que Jesucristo pudo lograr en la cruz del Calvario para todos nosotros. Tenemos que empezar hoy en día, en este momento, a meditar, a reflejar y reflexionar en ese regalo de Dios. Ustedes ya saben que el Easter no se trata de los conejos, sino de Dios. Children, Easter is about who? Is it about Jesus or is it about the bunnies? Jesus. It's about Jesus Christ crucified and resurrected. Amen? Yes, it is. So, lo que quiero hacer en esta mañana simplemente es esto. Yo escribí aquí en mis notas. Quiero presentarles primeramente el hígado antes de la paella. ¿A cuántos de ustedes odian hígado? El hígado, comer hígado. Yo no sé, pero cuando era chiquitito, eso era una de las comidas que más yo odiaba. No importa si le ponían cebolla, si le ponían pan, cualquier cosa, yo no podía soportar el hígado. La paella, a mí me encanta la paella, a mí me encanta la comida de los mariscos y cosas así. So, lo que quiero hacer en este momento es presentarle a ustedes el hígado espiritual, lo feo, lo malo. Porque nunca amaremos las buenas noticias antes de primero escuchar ¿qué? Las malas. Y en este pasaje, Juan 3:16, hay una frase ahí que quiero que vean en su bosquejo. El punto número 2, el peligro. Todos pereceremos sin Jesucristo. Todo el mundo se pierde sin Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Si quiere subraya eso. Escuche ahora, por favor. Sin Jesucristo, todo el mundo se va a perder. Children, look at me. I'm going to do this back and forth because I need for you children to listen to me today. This is imperative. This is important that you listen with your ears, so give me attention. Without Jesus Christ, we will all perish. Without Jesus Christ, there is a place called hell, and you will go to hell if it's not for Jesus Christ. If you don't put your faith and trust to Jesus Christ. Listen to me, children. I'm going to be repeating this over and over today. This phrase right here. Look to Jesus. Children, repeat with me. Look to Jesus. Look to Jesus. Once again, look to Jesus. Look to Jesus. Once again, I want to hear you loud. Jameer, look to Jesus. Look to Jesus. This is the only hope that we have. And don't get it twisted, adultos. Esto es para ustedes también. ¿Ok? Este es el plan de salvación para los más grandes hasta los más chiquitos. We need to look to Jesus Christ. He's the only hope that we have. Pero antes de presentarle o de presentarte ese precioso regalo, Jesucristo quiere que tú y yo entendamos el peligro primero. Y si vemos aquí es que el peligro es que nos vayamos a perder. En el día de hoy, en este pasaje, en este sermón, hay 3 preguntas que nos queremos hacer y que queremos contestar. Primera pregunta es, ¿qué significa perderse? ¿Por qué perecemos si no creemos en Cristo? ¿Y será beneficioso escuchar esta noticia tan amenazante? En su bosquejo, primeramente, veamos qué significa perderse. Primeramente, perderse significa estar debajo de la ira de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué estamos bajo la ira de Dios? Simplemente porque tú y yo, en nuestra naturaleza, rechazamos a Jesucristo, rechazamos a Dios, rechazamos a su palabra, y esto resulta en pecado. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Children, the Bible says that we are all sinners. If you're a sinner, children or child, raise your hand. Raise your hand if you've sinned. Raise your hand if you've lied. Raise your hand if you've disobeyed your parents. The Bible says that we are all sinners. And because of this, the wrath of God, la ira de Dios está sobre nosotros. En Juan 3:18, la palabra de Dios dice, el que en Él cree, en que en Él siendo Jesucristo, todo aquel que puts his eyes, who looks to Jesus, la palabra de Dios dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque
como dice la escritura, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La ira de Dios, mis queridos hermanos, está sobre todo aquel que no cree en Dios. En otras palabras, perderse es escuchar a Dios decir que tú eres culpable y vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. We are all guilty. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Juan 3:36 dice así la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. That's the object today, children. If you don't believe in Jesus Christ, if you don't believe that Jesus Christ is the Son of God, my hope for you today is that you would believe that Jesus Christ is the Son of God. Because if you don't believe in Jesus Christ, if you don't put your faith and trust in Jesus Christ, if you don't look to Jesus Christ, there's no hope for you. But the good news is that we have hope because we have who? Jesus. Tenemos a Cristo. No se duerman. Oh, no se duerman. Por favor, despierten. Yo he escuchado este mensaje 50,000 veces. Lo más probable es que tú nunca has escuchado un mensaje completamente en este pasaje. Seguro que lo has escuchado el versículo, sí. Posiblemente cada domingo hay un pastor que está usando este versículo. Pero escuche, por favor. Acuérdate, the taste buds. Posiblemente, como dije anteriormente, tú entras a la casa de Dios domingo tras domingo y si los taste buds están bien, estás gozoso, estás disfrutando a Jesucristo. Escuche, todo creyente tiene que disfrutar a Jesucristo. Porque Jesucristo es glorioso. Jesucristo es dulce. He's sweet. He's precious. Pero si entras por esas puertas domingo tras domingo y nada sucede, significa dos cosas: o estás en pecado y tienes que arrepentirte de tus pecados, o estás espiritualmente muerto. Y yo no soy quien para decir cuál de las dos cosas te está pasando a ti. Solamente Dios sabe todo eso. Pero tú sabes lo que sucede en tu corazón. En este pasaje de Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Children, look at me. You don't want the wrath of God. You don't want the anger of God. Adulto, no quieres la ira de Dios, la ira perfecta de Dios. Eso es algo terrible. Y es real. Y tenemos que huir de eso. Hermano, lo que quiero decir, en otras palabras, es que el amor de Dios nos ha liberado de la ira de Dios. Dios quiere rescatarte de Dios. Does that make sense? God wants to rescue you from God himself. Yes, he does. God's love, el amor de Dios, quiere rescatarte de la ira de Dios. Does that make sense? El amor de Dios, Jesucristo. El sacrificio de Dios, Jesucristo. El amor de Dios quiere rescatarte de la ira de Dios. En otras palabras, Juan 3:16 nos puede rescatar de Juan 3:36. Perderse significa que pereceremos bajo la ira de Dios porque no hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa perderse? Número 2. Perderse significa que seremos atormentados. En Apocalipsis 4:14-10 la palabra de Dios dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. It's not diluted, it's puro. En el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto es la imagen que Dios va a vaciar, su ira completa, esa ira que Él ha estado amontonando desde el principio del mundo. And God's wrath is just growing and growing and growing and growing, and one day, bah, it's going to explode. I don't want to suffer that. We don't have to suffer that. Because there's a way.
He's provided a way. Ha provisto un camino, ha provisto un regalo para no tener que sufrir la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios es sin compasión, la ira de Dios es sin misericordia, la ira de Dios es sin gracia. Y esta ira, mis queridos hermanos, es dirigida completamente a todo aquello que ha rechazado a Jesucristo. La palabra nos dice que el infierno, escucha ahora, children, listen up. La palabra de Dios nos dice que el infierno es un horno de fuego que no se apaga. Hell is the place it's like an oven full of fire that never ends. El infierno es un lugar de castigo eterno. Hell is the place of eternal punishment. El infierno es un lugar donde la misericordia y la bondad de Dios no existe. Hell is a place where the love and the mercy of God does not exist. El infierno de Dios el infierno es un lugar donde la ira de Dios es revelada como un horrible fuego consumidor. Y el hombre vivirá en tormento para siempre. El infierno, mis queridos hermanos, es un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar donde la conciencia del hombre será atormentada para siempre. Los hombres serán atormentados con dolores extremos, pero también serán atormentados por sus propios recuerdos. Los recuerdos como hoy en día. Recuerdo de estar adentro de una iglesia. Recuerdo de estar adentro de una iglesia y escuchar a un pastor predicar la palabra de Dios acerca de ese regalo. Recuerdos de haber escuchado acerca de ese regalo y haber rechazado a ese regalo. Qué tormenta pasar una eternidad sabiendo que había esperanza, que Dios había provisto y yo rechacé. Hermanos, estas personas serán atormentados con su conciencia. El infierno es un lugar donde los gritos y las maldiciones de las personas que están siendo condenadas van a estar a todo a nuestro alrededor. Por siempre y por siempre. Escuche una cosa. Yo le dije esto a los jóvenes los otros días. La tentación es pensar que las personas que están en el infierno le están rogando a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. Y yo creo que no es así. Porque tú sabes qué, hubo un momento dado en mi vida donde Jesucristo no era mi Salvador y yo era un esclavo al pecado y un hijo de Satanás. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba en rebelión contra mis papás, escuche, rebelión, porque toda persona que está en el infierno se ha rebelado contra Dios. Lo que quiero decirles es que cuando yo pensaba hacia atrás y miraba como yo trataba a mis papás, yo reconocía una cosa y dije, wow, así va a ser la cosa en el infierno, porque cuando yo quería algo, cuando yo quería que mi papá y mi mamá demostraran misericordia hacia mí, muchas veces yo les rogaba eso. Por favor, déjenme hacer esto. Por favor, no sean buena gente conmigo. Dame la oportunidad de hacer esto y lo otro. ¿Verdad? Yo empezaba de esa manera. Por favor, rogándole. Pero en el momento que yo sabía que rogándole no iba a funcionar, yo empezaba a maldecirlos. Te odio. I wish you were not my father. I wish you were not my mother. I hate you. No tienen que levantar la mano, pero examínese uno mismo. ¿Cuántos de ustedes en el pasado, antes de Cristo, dijeron cosas así? Después de rogar, cuando sabía que ya no iba a hacer, cuando rogar no funcionaba, la ira y el odio salía. En el infierno, toda persona que está en el infierno por una eternidad, lo que van a hacer es maldecir. They hate God. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Escuche ahora. Los tormentos más extremos que un hombre pueda experimentar en la tierra serán como las picaduras de pulgas en comparación a los tormentos del infierno.
Jonathan Edwards, un gran pastor, dice esto. Habla de unos hombres que no podían encontrar alivio en el infierno en un sermón titulado El futuro castigo de los malvados. Edwards dice esto: no podrán encontrar alivio en el infierno. Ellos nunca encontrarán lugar de descanso allí, ninguna esquina secreta que sea más fría que las demás, donde podrían tener un poco de alivio, una disminución del extremo tormento. No podrán encontrar arroyo o fuente en ese mundo de tormento. No. Ni una gota de agua para refrescar su lengua. No tendrán compañía que los consuele o les haga el bien. No encontrarán un lugar donde puedan descansar y tomar un respiro por un minuto, porque serán atormentados con fuego y azufre, y no tendrán un día ni una noche de descanso jamás, por siempre, eternamente. It's a horrible place. Children, young person, if you don't know Christ, understand that God must punish sin. And God has created hell to punish sinners. But it doesn't have to be that way. Because in the same way that Christ, or that God the Father has provided or has created a place called hell for sinners, God has also provided a Son, Jesus Christ. Children, repeat with me. Look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. He's our only hope. He's our only hope. He is. Jonathan Edwards también dice en ese mismo mensaje: arrepiéntanse y corran hacia Dios. Run. Run. Corran. En esta mañana, después del servicio, yo le voy a dar una oportunidad a toda persona que esté presente en esta mañana a que corran hacia Jesucristo. To look to Jesus. Si tú sientes en este momento que el Espíritu Santo está haciendo algo adentro de ti, no lo rechaces. Sométete a Él. Mira hacia Jesucristo. Corre hacia Jesucristo. Es la única esperanza que tenemos. Por último, en este punto, algo muy importante, que perderse no significa que vamos a dejar de existir. Hay muchas personas que piensan eso, que buscan, que tienen su consuelo en la mentira de que ellos piensan que cuando ellos mueran van a dejar de existir. Y eso no es así. Hay personas que creen en el cielo pero que no creen en el infierno. Don't fool yourself. There is a heaven and there is a hell. And when you die, you will not cease to exist. You will exist forever, either in heaven or in hell. La tercera cosa que la palabra perderse significa en su bosquejo es separación de la gloria de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:9, la palabra de Dios dice: estos sufrirán pena de eterna perdición. Estos, aquellos que no ponen su mirada en Cristo, ellos sufrirán esa pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del Padre. They will be separated from the glory of God. They will not be able to behold the glory of God. El infierno. En el infierno, los que perecen serán cortados completamente de todas las obras gloriosas de Dios, excepto su ira. La ira de Dios será la única parte de la gloria de Dios que todo aquel que esté en el infierno va a poder experimentar. En su bosquejo, la cuarta cosa que perderse o perderse significa es: perderse es algo eterno y irreversible. You can't change it. En Mateo 25:46 la palabra de Dios dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 16:26 dice así: además de todos estos, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. No pueden.
Escuchen, hermanos, pereciendo hemos visto ya que significa la ira de Dios. Pereciendo significa o perecer o perderse, significa tormento de fuego, significa separación de Dios y dura para siempre. Ahora, escuche por favor, muy importante. Ahora le tengo que claramente comunicar algo, una advertencia. Y esta es, listen. Hermano, si estás presente en esta mañana, escuche. Si estás presente esta mañana y tú sabes que Dios no es tu padre, if you know that God is not your father, si tú sabes que tú nunca has sido salvo, que tú nunca has experimentado ese cambio de vida, escucha ahora, advertencia, huye de la ira de Dios. Flee, young person, flee from the wrath of God. But flee from the wrath of God hacia el amor de Dios. God loves you. Escuche por favor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que ha provisto el rescate. Jesucristo. Run to Jesus. Run to Jesus. La palabra de Dios dice en Juan 14:6 que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por medio de... Run to Jesus, young person. Listen, children, look at me again. Listen, run to Jesus. If Jesus Christ is not your Savior, if you have not been born again, you need to run to Jesus. This is the only hope that you have. Parents, you need to teach your children to run to Jesus. You need to teach your children that heaven is real and hell is real. You must teach them that. No, pero si yo le enseño eso, lo que pasa es que van a tener pesadillas. Escuche, hermano, pesadillas are not real. Hell is real. The boogeyman is not real. Amen? Freddy Krueger is not real. Jason is not real. Hell is real. Satan is real. The devil is real. Suffering is real. Eternity is real. Que empiecen desde ahora. Pero yo los voy a asustar. Voy a hablar acerca de eso porque hubo un momento dado en mi vida cuando era un chamaquito que me asustaron. Me asustaron. Y en ese momento cuando me asustaron, no voy a decir que ese fue el día de mi salvación, no. Pero tú sabes lo que causó eso en mi vida, que estaba consciente de que eso era de verdad. Esto es importante, es saludable para nuestros hijos, para los jóvenes, porque lo último que queremos es que estos niños crezcan pensando que Dios me ama no matter what I do. If I receive Jesus or if I don't, I'm good because God is a God of love. And at the end of the day, God's love always wins. No, it doesn't. Not if you don't have Jesus Christ as your Savior. Nadie que esté presente ahora, escuche por favor, en esta mañana estará sin excusa. En Corintios, 2 Corintios capítulo 6, versículo dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Este es el tiempo aceptable, mis queridos hermanos. Y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy, este domingo, es el día aceptable. Si tú nunca te has entregado por completo a Jesucristo, si nunca has experimentado ese cambio de vida, si no has experimentado el gozo de la salvación de Dios, hoy puede ser, como dice aquí, el día de tu salvación. La buena noticia de Juan 3:16 es que el amor de Dios nos ha rescatado de la ira de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. La segunda pregunta que tenemos que contestar en esta mañana es, ¿por qué perecemos si no creemos en Cristo? Simplemente es por nuestro pecado. En Romanos 3:23 dice, ¿por cuanto qué? Todos ¿qué? Pecaron y están ¿qué? Romanos 6:23, la palabra de Dios dice, ¿por qué qué? Porque la paga de ¿qué? Es muerte, separación de Dios. Pero también hay una esperanza, hay un regalo aquí. Dice, por la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El regalo de Dios. El regalo de Dios para todo aquel que no se merece el regalo de Dios. Qué glorioso Salvador tenemos nosotros. Qué Padre tan bueno tenemos nosotros. Por eso digo que cuando entramos por esas puertas, our taste buds should be salivating for God. Ansiosos de llegar a la casa de Dios para poder probar de la dulzura de Jesucristo, de la dulzura de Dios. People don't have to drag us to church. Young priests, listen, youth, people don't have to drag you to church. Children, mommy and daddy don't have to drag you to church because Jesus is precious. Jesus is the gift. Jesus is the treasure. He's better than the PlayStation. He's better than the movie. He's better than any type of entertainment that you can receive. Jesus Christ is better than the Lakers, better than the Knicks, better than the Yankees, better than the Dodgers. Jesus Christ is better than anything. And if you struggle, si estás luchando con eso, significa que esas papilas o papilas, whatever, no están funcionando. Si eres creyente, estás en una temporada de pecado, huye del pecado, corre a Jesucristo, pon tu mirada en Cristo. Return to me the joy of your salvation. You don't know how many times I've had to pray that in my life. I sin too. I get weak too. Yo me he desviado también. Yo sé cómo se siente el caminar en un desierto, espiritualmente hablando. Y el gozo de poder regresar a Dios, de regresar a Jesucristo y sentir una vez más el gozo de su salvación. Escucha, hermano. Hablando de por qué perecemos si no creemos en Cristo. Obviamente es porque somos pecadores. Somos depravados, hermanos. Ustedes saben que yo trabajo en una escuela aquí que se llama Gateway. Y la semana pasada a mí me dieron un trabajo especial. A special assignment, ¿verdad? Desde ahora hasta que se termine el año escolar. Y este special assignment, este trabajo que me dieron fue que desde ahora hasta que se termine la escuela, yo tengo que andar desde el comienzo de la escuela hasta que la escuela se acabe con un estudiante. Es a one-on-one. Este estudiante y yo. Yo voy a todas las clases donde este estudiante va. Yo como lunch con este estudiante. Yo lo llevo al baño. Él no se puede separar de mi presencia. All day. Este niño, cuando yo empecé ahí, hubo una reunión de todos los maestros para explicarnos del peligro de que todo el mundo estaba. Había un gran peligro por este estudiante. Este estudiante tiene 21 años en una escuela donde hay middle schoolers y high schoolers. Este niño tiene una condición que muchos de ustedes conocen como autistic. Y yo he conocido niños así, que honestamente, por lo menos el privilegio que yo he tenido de conocer niños así son ángeles. Great kids. Pero, como todo niño, you are a product of your environment. En el caso de este niño, el environment de él posiblemente tiene que ser el más perverso que yo he escuchado en toda mi vida. Aquí tenemos un estudiante que pasa todo el día hablando cosas obscenas a toda mujer que pasa por ahí. Se anda tocando a las mujeres, él mismo se anda desnudando, no para. La mente de él es súper perversa, depravada. Hasta el punto que este viernes, después de la escuela, yo tengo que ir con él afuera a esperar que el group home lo recoja. Y por alguna razón, se tardaron como media hora. En esto, tú ves todos los maestros y las maestras que salen de la escuela y él y yo estamos sentados afuera. Y cada vez que pasaba una mujer, las cosas tan vulgar
que él le decía a todas ellas. No se pueden ni imaginar las cosas que decía. Hasta el punto que él quería besarme a mí, él quería tocarme a mí, y me tuve que alejar de él. Y por la primera vez yo me enojé un poco con él. He sido bastante paciente con él porque el Señor me ha transformado a mí y el Señor me ha ayudado a mí a entender la situación del joven. Pero llegó un momento dado donde yo pensé, lo miré a él con disgust. Y tenía unas ganas de verdaderamente darle un cocotazo porque ya estaba harto en la manera en que él estaba faltándole respeto a las mujeres, a los policías, a los negros, everybody. Cualquier cosa fea, él lo dice. Y en ese momento, cuando mi corazón se empezó a llenar como de ira, de enojo hacia él, esto fue lo que el Espíritu Santo me dijo en mi oído. Marcel, la única diferencia entre ese muchacho y tú antes de Cristo es que ese muchacho dice todo lo que él piensa cuando tú no lo hacías. That's it. And I said, you got that right, God. Porque toda barbaridad que salía de la boca de ese niño, de ese joven, de ese hombre, pasaba por mi mente. La única cosa es que yo no lo decía. Los dos estamos equally as sick. No, pero ese niño es así porque tiene autismo. No, él está así porque es pecador. Depravado. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Look to Jesus. Oren por mí, porque una de las razones por qué ese muchacho está conmigo, y le doy gracias a Dios por eso, porque it's been a great blessing for me, es que ellos quieren que yo trate todo lo posible para reformarlo. Good manners. Yes, ma'am. No, ma'am. Politeness, ¿verdad? We'll see what happens. Para Dios no es nada imposible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pereceremos si no creemos en Cristo? Como dije anteriormente, es por nuestro pecado. Y una cosa que tenemos que entender es esto. Si nosotros rechazamos a Dios, si nosotros desconfiamos en Jesucristo, si nosotros desobedecemos a Jesucristo, si nosotros disfrutamos a otras cosas más que a Jesucristo, todo esto, escucha ahora, resulta en un insulto infinito, porque Jesucristo es un tesoro infinito. That's why. ¿Por qué el infierno es infinito? Porque la persona de Dios, la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo es algo que debe ser valorizada infinitamente. Y por resultado, un insulto infinito y una vida llena de insultos hacia Dios y a Jesucristo se merece un castigo infinito. En su bosquejo, mira ahí, los que escogen la oscuridad y rechazan la luz tendrán su condenación. Y todo aquel que escoge la oscuridad no podrá ver la belleza de nuestro Salvador Jesucristo. Pregunta, ¿puedes usted en esta mañana ver la belleza de Jesucristo? Do you see it? El Señor ha abierto tus ojos. Do you see him? Cuando tú escuchas el nombre de Jesucristo, te das cuenta que ese nombre no es como otros nombres. ¿Te das cuenta de eso? It's a precious name. It's a glorious name. It's a saving name. It's a powerful name. Pregunta, ¿tienes tú papilas gustativas regeneradas para poder saborear la dulzura de Cristo en esta mañana? Escucha ahora, Charles Spurgeon dice esto: la indignación de Dios no es nada pequeño. La ira de un ser santo, justo, todopoderoso es sobre todas las cosas temible. Aún una gota de la ira de Dios consume, pero que sea derramada sobre nosotros es impensablemente terrible. We don't want the wrath of God. We need to flee from the wrath of God. En su bosquejo, la tercera pregunta que quiero contestar es esta: ¿será beneficioso escuchar esta noticia tan amenazante? ¿Es beneficial? La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Gloria a Dios por estas noticias. Like I said before, te voy a dar el hígado antes de darte la paella.
El hígado es bueno, porque si te dan hígado, vas a disfrutar la paella, la pizza, el tamal, whatever you enjoy. Es beneficioso, mis queridos hermanos. Yo me acuerdo, desde chiquitito, puse aquí ilustración. Cuando yo tenía como 8 o 9 años, en una iglesia pequeñita, en Hiawassee, de las primeras memorias que yo tenía. Hasta los otros días, I remember that trailer was still there. Y yo me acuerdo que en esa iglesia, desde chiquitito, yo vi en los años 80, por ahí, en the 1980s, una película de la tribulación. Those low budget films, ¿verdad? With bad effects. No good, no special effects. Everything was horrible. Pero el mensaje era verdadero. Y yo me acuerdo ahí sentado con mi hermanita mirando estas películas donde cogían a los cristianos, los metían en la cárcel. Y estos cristianos, they refused to take the 666. Y le empezaron a cortar la cabeza y los disparaban. And I remember the last scene of that movie. La última escena. Un niño, imagínate, un niño chiquitito. Que dijo, yo no voy a aceptar la marca de la bestia. Y cogieron a ese niño y lo pusieron en la guillotine, ¿verdad? Donde le cortan la cabeza. Y el niño andó ahí él tenía un globito, ¿verdad? Y le ponen la cabeza ahí y después no te enseñan la cabeza, pero lo que te enseña es el globito. Y yo me acuerdo a mi hermana y yo dije, this is bad. No, this is bad. I don't want to go to hell. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que me corten la cabeza. Yo no quiero esto. Yo no quiero lo otro. Me acuerdo de esas noches después de la película. Yo me despertaba cada 3 minutos mirando, buscando a mi papá, a mi mamá, asegurándose que estaban ahí todavía. Porque yo pensaba que Jesucristo iba a regresar. And I knew I was going to be left behind. Mi hermana y yo hacíamos la misma cosa. Pero eso fue el principio donde yo me di cuenta, esto es de verdad. This is real. Yo no me convertí en cristiano en ese momento, o Jesucristo no me salvó en ese momento, pero fue el comienzo. Amén. El comienzo. Y esa es nuestra esperanza, que nuestros hijos entiendan que, wow. Esto es de verdad. Dios odia mi pecado. Y si mi pecado no es perdonado, hay consecuencias. I need to be careful here. Después de eso, yo me acuerdo el campamento que fui en 1995, cuando me gradué de high school en The Wilds, y yo escuché un pastor de nombre Tom Farrell. Yo no quería ir al campamento, yo no era salvo, estaba en rebelión contra mi papá. Ese fue el verano donde yo empecé a beber, a fumar, a hacer toda clase de barbaridad. I skipped school, I did all kinds of, yo mentía, mi vida era una mentira completa. I remember that. Yo no quería ir a ese campamento, pero mi papá fue, mi mamá fue, mi hermana fue, y yo tuve que ir. Y como todo niño rebelde, con cara larga, todo el camino. Pero en ese campamento escuché a este señor, Tom Farrell, predicar una palabra acerca del infierno. En mi vida yo había escuchado un hombre predicar de esta manera, and he was in your face. Un tipo con tanta energía que boom, 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 ra, 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 boom, boom, boom. Y yo estaba loco. Yo estaba ahí sentado al frente. Yo pensaba que el tipo solamente me estaba hablando a mí. El infierno esto, el infierno Dios, la gracia de Dios, pa. Y yo estaba, el corazón, me latía, pum, 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 pum. Y yo ahí, ay. Y cuando llegó la invitación, yo me acuerdo que yo brinqué sobre como 6 personas para llegar al frente. But you know what? La verdad del caso es que Dios usó eso. Pero ese no fue el día de mi salvación tampoco. Yo estaba asustado. Pero la vida mía no había cambiado. Amén. Ahí está la cosa, la vida cambia. Yo puedo manipular a cualquier persona. Yo puedo decir toda clase de cosas para que todo el mundo venga para el frente. That's easy. Eso es fácil de hacer. Lo que es la vida diferente, el cambio de vida, eso yo no puedo producir. ¿A qué? Ese día yo sé que estaba asustado. Le doy gracias a Dios por ese pastor porque me ayudó a entender unas cosas que antes yo no entendía. Pero eso fue algo que el Señor usó también. Como mira, come on. He was drawing me to himself. Ven.
Porque remember, el hombre espiritualmente muerto hablando, el hombre muerto no puede responder a las cosas de Dios unless God draws him. Amén. So yo estaba muerto y yo estaba así. Poco a poco el Señor me estaba atrayendo, hasta el día, ustedes conocen mi testimonio, que estaba en Pine Hills, en esa iglesia preciosa, y estaba ahí arrebatado la noche anterior en las discotecas, haciendo toda la clase de barbaridad. Llegué por la noche porque me perdí el servicio de la mañana, porque quería complacer a mi papá, a mi mamá, porque no quería que mi papá cayera en vergüenza. Me siento ahí, escuchar, y más bien no escuché ningún mensaje porque ese día no estaban predicando. Y mira el gozo, con cuál gozo yo me llené por dentro al saber que no iban a predicar esa noche. I said, praise God, no van a predicar. Good. Era un drama, eran los jóvenes de la iglesia. Un drama simple, sin palabras, un drama sin palabras, nadie habló. Pero el mensaje era claro, el mensaje era que Jesucristo era todo, que la única esperanza que yo tenía en ese momento era Cristo. In other words, ese mensaje lo que estaba comunicando was, look to Jesus. Lo que sucedió en ese momento fue que en esa noche yo me di cuenta la necesidad tan grande que yo tenía de Jesucristo, y yo no podía quitar mis ojos de Jesucristo. Esa persona era un niño, he was playing the part of Jesus, but I thought he was Jesus. And I was looking to him, and I was looking to him. My eyes wanted to come out of my head. And in that night, voy al carro mío, abro la puerta, me siento en el carro, mi hermana estaba presente, and I said, Rosa, it's over. Jesus is my Savior. Nunca he mirado hacia atrás por la gracia de Dios. So sí, es beneficioso escuchar estas noticias amenazantes. Muy beneficioso. Vamos ahora al punto número 3 en nuestro bosquejo. El plan de Dios para rescatarnos de este peligro. Las malas noticias ya las escuchamos. ¿Son malas? Claro que sí. Pero ahora a la buena noticia, al plan de Dios. Dios es el arquitecto. En su bosquejo, punto aquí después, el número 1 es, hay un Dios. Jesucristo quiere que sepamos, that we will know that there is a God. Y Él es el arquitecto del plan. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios. Jesucristo nos enseña que hay un Dios, que Dios existe. Jesucristo era una persona que estaba completamente saturada con Dios, y que eso sea lo mismo de nosotros también. Esa es nuestra oración. Y todo lo que Jesucristo decía y hacía estaba relacionado con Dios. Pero hay muchas razones, hermanos, porque tú y yo debemos creer en Dios. La primera razón es porque Dios, veamos la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, por naturaleza intangible. Dios es uno, pero Él existe como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios es infinito, Dios es incomparable, Dios nunca cambia, Dios existe en todas partes, Dios todo lo sabe, Dios no tiene poder sobre todas las cosas y autoridad sobre todas las cosas. La segunda razón por que tú y yo debemos creer en Dios es por el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es un Dios de amor, Dios es la verdad, Dios es santo, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, Dios juzga el pecado, pero también ofrece perdón. Este es nuestro Dios. No solamente eso, pero también tenemos que ver las obras de Dios. La tercera razón por que tú y yo debemos creer en Dios. Dios lo creó todo. Dios activamente sostiene el mundo. Dios está ejecutando su plan eterno que implica la redención del hombre de la maldición del pecado y de la muerte. Dios atrae a la gente a Cristo. Dios disciplina a sus hijos. Dios juzgará el mundo. Debemos creer en Dios. Las obras más grandes que Dios hizo, obviamente, fue mandarnos su Hijo Jesucristo para traer la paz entre Dios y el hombre. Esto nos lleva a la segunda parte del plan de Dios. Hemos visto ya que hay un Dios, Él es poderoso, y Él es el arquitecto del plan, pero también hay un Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es la persona que ejecutó el plan en la cruz del Calvario.
En este pasaje, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este pasaje, mis queridos hermanos, Jesús hace una diferencia entre Él y los hijos que fueron creados. En la palabra de Dios, en Job 1:6, se refiere a los ángeles. Los ángeles son llamados hijos de Dios, pero hay una diferencia muy grande entre Jesucristo y Dios. Amén. Say amen. Claro que sí, bien grande. Y también hay una diferencia muy grande entre Jesucristo y los hijos adoptados, que son ¿quién? Nosotros, los creyentes. Escuche ahora. Los falsos maestros se han enfocado en esta frase, la frase hijo unigénito, esa frase que está ahí, para tratar de probar sus falsas enseñanzas de que Jesús no es Dios. Por ejemplo, que Jesús no es igual en esencia a Dios como la segunda persona de la Trinidad. Ellos ven la palabra unigénito y dicen que Jesús es un ser creado, porque solo alguien que ha tenido un principio en el tiempo puede ser unigénito. Pero fracasan en notar que la palabra unigénito es una traducción castellana de la palabra griega. Como tal, tenemos que ver el significado original de la palabra en el griego y no darle un significado de traducción castellana al texto. We have to understand what the original Greek is. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, así que, ¿qué significa en su bosquejo? Todo el mundo en su bosquejo, ahí está todo eso. ¿Qué significa monogenes? De acuerdo al léxico griego e inglés del Nuevo Testamento, monogenes tiene dos definiciones primarias. La primera, referente a ser único en su tipo dentro de una relación específica. Este es el significado atribuido a su uso en Hebreo 11:17, cuando el escritor se refiere a Isaac como un hijo o como el único hijo. Abraham tuvo más de un hijo, pero Isaac fue el único hijo que él había tenido de Sara y el único hijo de pacto. La segunda manera que se usa esta palabra, y esta es la manera en que se usa con relación a Jesucristo, la definición es simplemente esta: referente a ser el único de su tipo o clase, único en su género. Amén. Él es único, no hay nadie como Jesucristo. Este es el significado que está implicado en Juan 3:16. De hecho, Juan es el único escritor en el Nuevo Testamento que usa esta palabra en referencia a Jesucristo. Juan estaba, escucha ahora, interesado principalmente en demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y lo hizo muy bien. Y él usa esta palabra para identificar a Jesucristo como el único Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina de Dios. Eso es muy importante. Si no entiendes, C.S. Lewis dijo esto: conejos engendran, escucha ahora, conejos engendran conejos, caballos engendran caballos, los humanos engendran seres humanos, no estatuas, y Dios engendra ¿qué? Dios. Así. Dios solamente puede engendrar ¿a qué? A Dios. Jesucristo es Dios. El punto es que el Hijo unigénito de Dios es Dios. Y nunca hubo un momento en que Dios no había engendrado a su Hijo. Debido a que la generación del Hijo es igualmente eterno con la existencia de Dios Padre. En primera de Juan capítulo 1 versículo 1, la palabra de Dios dice: en el principio era ¿qué? ¿Y el verbo estaba qué? ¿Y el verbo es? ¿El verbo es quién? Jesucristo. Pero Jesucristo es quién? Dios. No hay confusión. Jesucristo es Dios. Lo glorificamos como Dios. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, el sacrificio hubiera sido en vano. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice todo el mundo: ¿el qué? El verbo ha sido... El unigénito del Padre, el verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo. Glorifica tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. From the very beginning, Jesus Christ was. Jesus Christ is God. There's no doubt about that. La tercera cosa que tenemos que ver en este pasaje, la tercera parte del plan es que Dios ama. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios. Jesús nos enseña que Él es Dios, o que el Dios de la Biblia, mejor dicho, es un Dios de amor. De tal manera no significa cantidad de amor, sino una manera de amar. La pregunta es esta: ¿y de qué manera Dios nos ama? ¿O cómo Dios demuestra este amor? Simplemente Él nos ha dado a su Hijo unigénito que se llama Jesucristo. Y sabemos que cuando Dios entrega a su Hijo a este mundo, Dios lo entrega a un mundo que lo va a rechazar y que lo va a condenar, lo va a matar. En Juan capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice, a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Ahora, quiero contarles una historia que yo pienso que nos puede ayudar a nosotros a entender este pasaje o este punto. Escucha ahora. Después de algunos años, esto es una historia real, después de algunos himnos, un domingo por la noche, el pastor de la iglesia se levanta lentamente, se acerca al púlpito y antes de dar un sermón, presentó brevemente a un miembro o un ministro invitado que estaba en el servicio de esa noche. En la introducción, el pastor le dijo a la congregación que el ministro era uno de sus mejores amigos de la infancia y que él quería que él tuviera un momento para saludar a la iglesia y compartir con ellos un testimonio. Con eso, un anciano se acerca al púlpito y comenzó a hablar. Y esto fue lo que él dijo. Un padre, su hijo y un amigo de su hijo navegaban frente a la costa del Pacífico. Y cuando una tormenta se acercó rápidamente y nos asustamos. Las olas eran tan altas que a pesar de que el padre era un marinero con experiencia, no pudo mantener el barco en posición vertical y los tres fueron arrastrados al mar mientras el barco se hundió. El anciano pausa por un momento cuando está hablando a la congregación, haciendo contacto visual con dos adolescentes que estaban muy interesados en su historia. El anciano ministro continuó con su historia, diciendo, el padre tenía una línea de rescate y tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. ¿A qué joven le iba a tirar el otro extremo de la línea? Solo tenía segundos para tomar esa decisión. El padre sabía que su hijo era un cristiano, pero él también sabía que el amigo de su hijo no era cristiano. El papá tenía que tomar una decisión. El padre gritó, "Te amo, hijo". Le lanzó la línea de vida al amigo de su hijo. En el momento en que el padre había tirado la línea de rescate, inmediatamente el amigo regresó al barco, pero su hijo había desaparecido bajo las olas furiosas en el negro de la noche. Su cuerpo nunca fue recuperado. En ese momento, los dos adolescentes en la iglesia estaban sentados con la espalda recta en el banco, esperando ansiosamente las siguientes palabras que iba a salir de la boca del viejo ministro. El ministro dijo, el padre sabía que su hijo iba a pasar la eternidad con Jesús y que no podía soportar, el papá no podía soportar la idea de que el otro joven iba a pasar la eternidad separado de Jesucristo en el infierno. Por lo tanto, sacrificó a su hijo para salvar el amigo del hijo. Qué grande es el amor de Dios, que Él debería hacer lo mismo para nosotros. Nuestro Padre Celestial sacrificó a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos.
Les suplicó que acepten la oferta de rescate que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Con eso, el anciano se volvió y se sentó de nuevo en su silla. El pastor de nuevo se dirigió lentamente hacia el púlpito a predicar un sermón con una invitación al final. Sin embargo, nadie respondió a esta invitación. En cuestión de minutos después de que el servicio terminó, los dos adolescentes fueron al lado del anciano y le preguntaron, y dijeron, mejor dicho, esa fue una historia muy bonita, pero no creo que era muy realista para un padre dar la vida de su único hijo con la esperanza de que el otro joven se convirtiera en un cristiano. No creo que eso fuera realidad. El hombre respondió, bueno, tienes razón, respondió el anciano. Con una gran sonrisa, el anciano miró a los chicos y le dijo, seguro piensas que esta historia no es real, pero yo estoy aquí hoy para decirles que la historia me da una idea de lo duro que fue para Dios entregar a su Hijo Jesús para que muriese por mí. Ya ves, yo soy el padre de la historia y tu pastor es el amigo de mi hijo. Hermanos, Jesucristo es la esperanza que tenemos. Jesucristo ha demostrado su amor hacia nosotros. Él nos dio lo mejor que Él tenía. Y por ese regalo hay muchos de nosotros que estamos presentes en esta mañana que somos salvos. Amén. Juan 3:16. ¿Qué pasaje más glorioso? ¿Me entiende? Que despierte our taste buds. Que nunca nos olvidemos. Glorioso, hermanos. Esto nos lleva a la cuarta parte del plan de Dios para rescatarnos. Vamos a terminar ahora. La cuarta parte es: amó Dios al mundo. El amor de Dios fue hacia el mundo. El amor de Dios fue hacia nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no simplemente se ve en el valor infinito de lo que da. El valor infinito de lo que da es Jesucristo. Pero a quien Él le da ese regalo. We don't deserve it. Yo no me merezco ese regalo. Children, you need to understand you don't deserve the gift of God. You're a sinner. You're wicked. But God is love. A love that you and I cannot understand. We will never be able to comprehend. But it's true. En Romanos 5, 7 y 8, la palabra de Dios dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Escucha ahora, pero este es Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha ahora. Justo antes de este pasaje de Juan 3:16, si tiene su Biblia, se da cuenta que Jesús compara su propia venida con lo que sucedió en el día de Moisés, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y dijeron que ya estaban cansados y hartos del maná. El resultado de esto, obviamente muchos de ustedes saben, el resultado fue que de este pecado fue una gran plaga de serpientes que Dios mandó y lo mandó a todo el campamento, y por resultado de eso muchas personas murieron. ¿Cuántos de ustedes conocen esa historia? Y cuando eso sucede, pues Moisés se paniqueó, ¿verdad? Obviamente, y empieza a orar, y esto fue la respuesta de Jehová. Dice aquí en Números capítulo 21, versículo 8. Y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, a pole, y que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Pero después de eso, después de Juan 3:16, o mejor dicho, antes de Juan 3:16, vemos aquí que en Juan 3:14 y 15, esto es lo que Jesucristo dice. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que... Let me tell you something.
Everybody who's born into this world is bitten by sin. The poison of sin indwells us. And in the same way that the serpents were biting the people of Israel in the desert, and God said, make that serpent and have the people look to the serpent, what Jesus Christ is saying to us here today is that if you have been bitten by the snake, if you have been bitten by sin, and you have not been forgiven, you need to look to Jesus. Mira a Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Levanta tus ojos hacia Cristo. No solamente eso, pero esta promesa, este regalo, dice aquí, es para todo aquel. Doesn't matter de qué país tú vengas, la raza que eres, el color que eres, la edad que tengas, los pecados que hayas cometido en el pasado. El regalo de Dios es gratuitamente dado a todo aquel que cree en Él. A todo aquel, para todo el mundo. Posiblemente dices, yo he cargado el veneno del pecado en mi vida por mucho, mucho tiempo y ya no quiero seguir así. This is the tricky part right here. Aquí, la invitación. Ya yo te dije desde el principio que iba a ser una invitación. I hardly ever do that. I hardly ever tell you antemano que voy a tener una invitación. Y yo estoy casi seguro que la mayor parte de las personas que están aquí han ido a la iglesia o han asistido a una iglesia por mucho tiempo. Pero la verdad del caso, la palabra claramente dice that the wheat and the tare, they grow together. Las iglesias, ustedes saben que están llenas de personas que van al infierno. It's true. Yo como pastor, yo sé eso. Como pastor me tengo que cuidar. Obviamente, yo siempre me examino a mí mismo. I don't want to fool myself. Yo sé que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. I know that. Pero tenemos que examinarnos para asegurarnos que estoy en la fe. Que lo que yo estoy predicando se está haciendo una realidad en mi vida. You have to. Sabemos que en las iglesias hay personas que no son salvos. Escucha esto. La única esperanza que tenemos es ¿quién? Children, what is the only hope that we have to ever get into heaven? Once again, Jesus is the only hope that we have. Escucha esto. Esta es una historia acerca de la conversión de Charles Spurgeon. Cuando Charles Spurgeon, el gran predicador de Londres del siglo pasado, tenía 16 años e inconverso, se encontró en una iglesia metodista con 15 personas durante una tormenta de nieve. Quien predicaba era un hombre del pueblo y leyó el texto de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, y todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Hubo un momento en que el hombre miró al joven Charles y le dijo, joven, mira a Jesucristo, mira a Jesucristo. Spurgeon dijo, en ese momento vi el camino de salvación. Como cuando la serpiente fue levantada, la gente miró y fue sanada, así fue conmigo. Estaba desesperado para hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mira, qué palabra más hermosa y preciosa. Oh, yo miré y miré hasta que casi se me salieron los ojos de tanto mirar. Y allí, entonces, la nube se fue y desapareció la oscuridad. En ese momento, yo vi el sol, yo vi el Hijo, yo vi a Jesucristo. Mis queridos hermanos, for God so loved the world that he gave us his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Hemos escuchado ese pasaje 1,000,000 de veces. Y el temor mío es que ese pasaje pierda su efecto sobre ti. No hay otro pasaje como ese. It's a beautiful passage. Pero la invitación es simple. Listen to me. Listen to me. Escúchame, por favor, joven, adulto, niño.
voy a usar the old school way of making an invitation. Escucha ahora, porque es verdad. O sea, muchas personas son criticados de hacer invitaciones así, y yo entiendo por qué, pero entienda una cosa, yo no estoy aquí para manipularte. La verdad del caso es esto, es una pregunta verdadera, es real. Si tú fueras a morir hoy, que le puede pasar a cualquier persona, estás 100% seguro que vas a ir al cielo. Mucha gente critica eso, pero quiero decirte, that's a valid question. Una pregunta válida. ¿Estás seguro? Si mueres hoy, que tus pecados han sido perdonados, que no vas a recibir la ira de Dios, has recibido el regalo de Dios a través de Jesucristo, has puesto tu mirada en Cristo, reconoces que el pecado te ha mordido y tu estilo de vida refleja que sí, que Satanás, que el pecado te ha mordido, que no eres hijo de Dios, sino hijo de Satanás. Esa frase está en la Biblia. Jesús la usa acerca de los fariseos. Ustedes son hijos de Satanás. Yo antes era hijo de Satanás. Nací hijo de Satanás. Pero por la gracia de Dios, desde chiquitito, la película, los mensajes, el Señor me fue atrayendo. Yo sé que para muchos de ustedes así fue, desde chiquitito. Abuela te llevaba a la iglesia, abuela te sentaba, abuelo, mamá, papá te decían, te contaban experiencias que pasaste, que sufriste, those close calls, ese carro de accidente que saliste vivo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Esas cosas que pasan. Y, ay Señor, sí, tú eres de verdad, sí, ¿verdad? Y después de eso sigues con la misma cosa de siempre. Pero el Señor en su misericordia, escuche, el Señor en su misericordia te sigue dando oportunidades. Él te está dando, como dice, estas señales, pip, pip, por todos lados. Soy real, te amo, arrepiéntete, recibe a mi hijo, look to Christ. En esta mañana la misma cosa sucede. Si estás presente y estás aquí, y tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si tú nunca has puesto tu vista completamente en Jesucristo, que hoy sea el día en que tú mires a Cristo. Esta es mi invitación. Si estás aquí en este momento, yo no le voy a pedir a nadie que cierre los ojos. Yo no voy a pedirle a nadie que incline su rostro. Esto no importa, porque te digo una cosa. El día que yo estaba en ese servicio, yo lo hubiera brincado por encima a cualquier persona. Si a mí me hubieran dicho que la salvación estaba en este altar, no había nadie que me iba a parar de llegar a ese altar. Cuando Dios te llama, escuche, cuando Dios te llama y tienes tu corazón así, pueden haber 50,000 montañas, tú vas a ir sobre todas ellas. Porque no hay nada como ese poder. No hay nada como ese llamado. Aquí está. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, vení. Ven. 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 Just ven. Don't fool yourself. Ven. Look, mira, look. Look to Jesus. Look to Jesus. Mira. Mira a Jesucristo. No endurezca tu corazón. No lo endurezca, por favor. No lo endurezca, por favor. Ven, niño. Ven, joven. Ven, adulto. Don't look at me. Look at Jesus. Hay otra persona